Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos al lunes 27 de mayo del 2024, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También para ser agradecidos con Dios por este regalo de un día más de vida que gracias a su amor y a su misericordia nos ha permitido con este regalo reunirnos a ti y a mí para poder hacer este video. De antemano, perdón, les decimos gracias. Y a la Santísima Virgen María, su madre, Madre del Salvador y Madre nuestra, que gracias a su obediencia que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, pues que tenemos al Salvador. Por lo tanto, también le decimos gracias porque ella se ha ganado su lugar privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y especialmente en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por lo tanto, le decimos gracias a nuestros padres que son un gran ejemplo a seguir nosotros, sus hijos. Y también esperando que te quedes hasta el final a mirar completito el video y lo compartas con las demás personas si tú consideras que te ha sido útil. De antemano, muchísimas gracias. Y como te digo yo, gracias por el tiempo que me regalas al mirar este video, pues es con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti, pues es de esta manera. ¿Listo? ¿Lista? Aquí va. Gracias, gracias, gracias. Y listo el cachetito. Gracias, 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 gracias. Y de pilón y de lo bueno poco de lo que se daba, se acabó. Gracias, gracias, gracias por tu atención. Ahora sí, ya después de ser uno agradecido, de darte gracias y también pedirte una disculpa por este tiempo que no he hecho videos, o a lo mejor ni cuenta te has dado, pero pues es mi responsabilidad decirte cuál ha sido la razón, pedirte una disculpa por no, este, perdón, por no haber hecho todo este tiempo, pero hay una razón, pues simplemente que, este, duré unos días que me sentía eh, un poco enfermita, con malestar, como si fuera la gripa, me dolía todo el cuerpo, la cabeza y mi garganta, en fin, estaba tirada que no me podía levantar. Y como estoy aquí solita, pues bueno, no solita porque está el Señor conmigo, nuestro Señor no me abandona, está conmigo, pero pues estaba aquí y dije, bueno, Señor, hasta que tú me levantes, eh, lo haré confiando en su amor y en su misericordia. Sé de que por unos días me tuve que quedar quieta. Esa es la razón, pero gracias a Dios que todo pasa, todo llega a su fin y como se dice, no hay día que no se cumpla ni fecha que no, ¿cómo se dice? No hay día que no se cumpla ni fecha que no se llegue, o algo así. Pero por fin ya gracias a Dios, aquí estoy de nuevo dándole gracias a Dios por esa gran misericordia para conmigo. Y también es tiempo para reflexionar, para darnos cuenta de lo vulnerable que somos y que no somos nada realmente sin la salud, pero sobre todo saber que lo tenemos a Él, que Él está al pendiente de nosotros y va a pasar lo que Él quiera y lo que tenga determinado que pase para con nosotros. Tenemos que confiar en Él, ser agradecido y darle gracias en todo momento, a tiempo y a destiempo, cuando estamos, que nos sentimos muy bien y también cuando no nos sentimos muy bien, también tenemos que darle gracias en todo momento. Y pues ya después de haber aclarado cuál fue la razón
por la que no me había aparecido haciendo video, pues esa es la razón. Em, y también lo que les quiero compartir hoy es, también como el video anterior, el último que hice, que también batallé mucho para subirlo, no sé qué es lo que pasa, si no estoy haciendo bien las cosas o qué, pero según yo ya creo que terminé de grabar y luego resulta que no lo puedo mirar. No sé, entonces eso fue lo que me sucedió hoy, otra vez. Entonces, dudé mucho si volverlo a hacer porque todavía no me siento tan llena de energía para volver a hacer, pero dije, no, pues tengo que hacerlo. En el nombre sea del Señor, lo voy a volver a hacer otro intento. Si sale bueno y si no, pues no pasa nada. No es por falta de no querer hacerlo. Entonces, hoy lo que les voy a compartir es esta, eh, este librito, una vez más, del padre Carlos Triana, que es creciendo en el espíritu. ¿Y qué nos dice aquí? ¿Qué tenemos que aprender? Y como les digo siempre, es el compartir, es para reflexionar, para meditar e ir teniendo más conocimiento que nos quiere decir las palabras, la enseñanza, para ir aprendiendo a nuestro ritmo, despacito, no hay ninguna prisa, pero siempre el aprendizaje, el aprender nos ayuda muchísimo para la comprensión de la palabra de Dios. En muchas ocasiones escuchamos las palabras, las frases y no entendemos cuál es su significado y mucho menos el tema. Entonces, vamos a comenzar con este maravilloso libro que se dice, que se llama Creciendo en el Espíritu. Y nos dice así, um, primeramente, el tema que nos habla es el arte de crecer. Trae 9 temas. Y vamos a comenzar con el número 1, que es el arte de crecer. Y nos dice así, poner mucha atención. Y nos dice, vamos a comenzar con la introducción de qué nos dice el Padre aquí. Muchos consideran el cristianismo como un cuerpo rígido de doctrinas y de preceptos morales. Así piensan los ritualistas, quienes se limitan a observar los deberes estrictos de la religión cristiana para ser buenos cristianos. Así piensan también los moralizantes, para quienes la religión es un código de leyes que hay que obedecer. Para quienes, perdón, el cristianismo de estas personas adopta una forma cíclica, realizan periódicamente las mismas cosas en forma circular, sin crecer. Su vida cristiana es un eterno retorno, o sea, es un ciclo que da vuelta y vuelta, pero no captamos el mensaje, la enseñanza realmente de lo que se nos está hablando y, ir poniendo en práctica las enseñanzas. Entonces así no tiene sentido nada más escuchar, por un lado le entra y por el otro le sale. No hay ningún crecimiento, ningún fruto, porque no ponemos atención, no estamos atentos, y mucho menos lo ponemos en práctica. Dice, este librito enseña que el cristianismo no es inmovilismo, sino dinamismo, o sea, hay que moverse, continuo, continuo crecimiento y desarrollo. Toda la vida de Dios nos ha sido comunicada en el bautismo como germen que debe desarrollarse. El crecimiento de la vida del cristiano tiene una meta, que es llegar a ser Cristo, a ser de Cristo, a vivir de Cristo, con Él y en Él. Y el protagonista de este crecimiento es el Espíritu Santo, cuando Él ya habita entre nosotros, dentro de nosotros, por esa verdad, porque ya no hay ninguna duda. Lo que acaba de pasar en Pentecostés,
es la venida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es puesta esa fe en esa verdad que se nos ha hecho saber, pero depende de nosotros si lo creemos o no lo creemos y sobre todo que lo pongamos en práctica. Dice, el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Esto nos lo dice en la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra, para que, conforme a la riqueza de su gloria, los robustezca con la fuerza de su espíritu, de modo que crezcan interiormente. Esto nos lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14-16. O sea que, ¿qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que crecer espiritualmente, ir meditando, reflexionando y poniendo en acción la palabra de Dios. Dice, como niños recién nacidos, anhelen la leche pura del Espíritu Santo, para que, alimentados con ella, crezcan hasta recibir la salvación, ya que han saboreado la bondad del Señor. Esto nos lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2-3. Porque solamente alimentándonos de su palabra nos podemos fortalecer como los bebés. Empezamos con la leche materna, con la leche que nada más se toma, que es ligerita, livianita, pero a través del tiempo de nuestro crecimiento, de lo que vamos aprendiendo de su palabra, vamos comiendo comida sólida, o sea, vamos entendiendo más lo que nos está hablando en su bendita palabra, más profundamente. Y nos dice aquí, para ti. Y te dice a ti y me dice a mí. Te dice, para ti, a quien muchas veces pedí que cumplas. Te dice a ti que me estás mirando y me dice a mí, Mari, voy a decir mi nombre. Para ti, Mari, a quienes muchas veces pedí que cumplas. Y otras tantas imploré que cambies. Hoy prefiero decirte que crezcas, pues siempre que creces, me haces crecer igual, dependiendo de lo que yo vaya aprendiendo, lo que vaya realmente sintiendo en mi espíritu. Esa verdad es como voy demostrándole lo importante que es Él para mí, que voy aprendiendo su enseñanza, la estoy poniendo en práctica en mi vida, por lo tanto, estoy dando fruto, estoy creciendo espiritualmente, me estoy fortaleciendo, me estoy haciendo fuerte en la fe. Ahora sí, iniciamos con el capítulo 1, donde nos dice el arte de crecer. Ese es el tema, el arte de crecer. ¿Qué es? ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues nos dice que la vida sin crecimiento es una contradicción. La vida implica crecer. La vida espiritual o cristiana de igual modo implica crecer. El crecimiento más importante consiste en crecer hacia adentro, o sea, crecer en corazón, en sentimientos, en conciencia, en interioridad, en espiritualidad, reconocerme a mí misma, lo que soy, lo que pienso, lo que hago. Citemos a dos apóstoles que trabajaron por crecer y hacer crecer a las personas y comunidades hacia adentro, o sea, dentro de nosotros mismos, reconocernos lo que traemos dentro. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador y Salvador Jesucristo. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos lo dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3-18. El que proporciona semilla al que siembra y pan para que se alimente, les proporcionará y les multiplicará la semilla y hará crecer
los frutos de su generosidad. Esto nos lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Que si realmente estamos atentos y tenemos hambre de saber de la palabra de Dios, vamos a crecer espiritualmente, vamos a aprender, vamos a comprender lo que se nos está hablando en la palabra de Dios. Y ahí se va a mirar el fruto. Y nosotros, depende del hambre que tengamos de saber más de Él, se va a dar, lo multiplicaremos la semilla y hará crecer el fruto dentro de nosotros y con los demás, porque vamos a ir haciendo los cambios necesarios para bien en nuestra vida. Ya no vamos a volver a ser igual. Vamos a dar grande fruto porque vamos a ser mejores personas, porque vamos comprendiendo la palabra de Dios. Dice, crecer espiritualmente supone entender la vida espiritual como un itinerario, un camino en el que se avanza hacia una meta. Durante el camino se queman etapas. Esta imagen de vida espiritual como itinerario la encontramos claramente ilustrada por Pablo cuando nos habla del atleta y nos dice, en una carrera todos corren, nos dice Pablo, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Eso te lo dice a ti, me lo dice a mí. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda, todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Esto nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24, 25, y en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nos preparemos, que no nos distraigamos en, en esta carrera que empezamos en la, en la en la fe en nuestro Señor, que nada nos distraiga, que nada nos impida llegar a la meta hasta el final del camino para poder agarrar la victoria de misión cumplida, llegar a la meta final siendo fieles al Señor. Dice, para mostrar que la vida espiritual es itinerario, se ha hablado de las tres vías de la vida espiritual, que es la purgativa, iluminativa y unitiva, de los recipientes, de los incipientes, de los avanzados y los perfectos. Santo Tomás ha hablado de la vida espiritual como un progreso hacia la plenitud de la caridad. San Juan Eudes entiende la vida espiritual como un formar a Jesús poco a poco en nosotros, como un completar la vida de Jesús en nosotros cada vez de manera más plena, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pasos, llenándonos de Él, de su enseñanza, de todo lo que Él nos ha dejado con hechos, cómo debemos de vivir la vida en Cristo. La iglesia de hoy, para hablar de crecimiento, recurre al famosísimo adjetivo permanente, entonces habla de formación permanente, misión permanente, oración permanente, si tomamos las áreas de la formación sacerdotal. Entonces podemos encontrar el objetivo de la formación permanente. Área humana, madurez permanente. Área espiritual, santidad permanente. Área pastoral,
caridad, misericordia y entrega permanentes, área intelectual, competencia permanente, área comunitaria y presbiterio permanente. Abarca todo lo que es precisamente el ser un buen hijo de Dios. Nuestra misión de unidad pastoral, la caridad, la misericordia, la entrega, la enseñanza, cómo debemos de vivir nuestra vida eh, con nuestra castidad, con nuestra moral, con nuestro servicio, simplemente ser bueno, portarnos bien. Solo cuando entendamos la vida espiritual, no como vivencias puntuales, no como actitos realizados en momentos precisos, sino como proyecto de vida, de toda la vida. Solo entonces habremos echado las bases para comprender y vivir el arte del crecimiento espiritual. O sea, no nada más en un momento determinado, un acto de caridad, un acto de compasión o nada más en este momento, es de por vida. Tenemos que tener esa actitud, ese comportamiento, ese ser en todo momento de nuestra vida como hijos de Dios. ¿Qué implica entender la vida espiritual como proyecto de vida? Esa es la pregunta. En el capítulo número 2 nos dice, el crecer por obligación o por vocación. ¿Cómo debemos crecer? ¿Por obligación o por vocación? Esa es la pregunta. Entonces nos dice aquí, la creación está llamada a crecer y de manera primordial, la criatura humana, vuelvo a repetir, la creación está llamada a crecer y de manera primordial, la criatura humana, nos dicen, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Esto nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 1, versículo 28. La Biblia habla de un crecimiento físico del hombre y de la naturaleza, el cual está vinculado a la bendición divina. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 22, 28, capítulo 8, versículo 17, versos 9, 7 y capítulo 17, versículo 6 y 35 y 11, y en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 9, donde nos dice, Dios bendice todas las cosas para que crezcan, y Dios bendice las cosas y personas que crecen. Si crecemos espiritualmente, Dios nos bendice porque estamos obedeciéndolo y estamos comprendiendo su palabra, lo que Él nos dice, la enseñanza que se nos está dando y la orden que se nos dio cuando venimos a este mundo es multiplíquense, crezcan y multiplíquense, pero para ser buenos, dar hijos, para dar vida, para que se siga hablando la palabra de Dios, haya más hijos de Dios unidos en esa fe, en esa verdad, enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos para que continúe la bendición y continúe el amor maravilloso de Dios a las generaciones y nunca se termine esa verdad, el ser bueno. Esa es la orden que recibimos al nacer. Multiplicaos. San Irineo dice que Dios hizo al hombre niño para que creciera. La gloria de Dios es el hombre viviente. Dios tiene como proyecto el crecimiento del hombre en la libertad y en la alianza. Somos libres porque nosotros decidimos seguirlo a Él, aquellos que lo hemos hecho, de creerle a Él y hemos hecho una alianza con Él, que somos sus hijos y a Él le pertenecemos, solamente a Él. Unidos en esa fe, hicimos la alianza. Israel es llamado a crecer en la justicia y en la fidelidad
a la alianza. Acrecentaré la población en todo Israel. Esto nos lo dice en el libro de profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 10, 12. Y cuando hayan crecido y se hayan multiplicado en esta tierra, llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en ella, en el nombre del Señor, y abandonarán los proyectos de su malvado corazón. Esto nos lo dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 16, 17, perdón. Entonces, que lo reconozcamos como el Hijo de Dios y donde nació, donde es su lugar, ahí se pertenece, ahí se adora, ahí terminará la culminación de la venida del Señor al ser reconocido por todos sus hijos. Aún así, que en este tiempo estén unos dispersados por un lado y por otro, estemos regados por todo el mundo, llegará el momento en que Él nos reunirá en un solo lugar, un solo rebaño. Dice, la Biblia evoca el crecimiento del reino. El reino es como una semilla. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 26, 32. Es comparado a una levadura que hace crecer la masa, a una viña que madura, a una ciudad que se edifica. La masa, la levadura, cuando le echa la levadura la hace crecer. Así nosotros crecemos cuando conocemos la palabra de Dios y sabemos quién es Él. Nuestro espíritu crece, nuestra alegría crece, nuestra esperanza crece, nuestra fe crece. Nos hacemos abundantes en cosas buenas, en cosas positivas, para compartir con los demás la alegría, el amor, todo de lo que hemos sido llenos. Se nos ha dado a montones, que es a través de la fe. Y es para compartir, así como la viña que madura, ¿qué? Dice, pues da el fruto de las uvas. Y de ahí sale el vino. Y a una ciudad que se edifica. ¿Por qué? Porque va creciendo la fe, la esperanza. Nos dice, de Jesús se dice que crecía en estatura y sabiduría. Así deberíamos ser tú y yo. Crecer, no nada más estatura física, de crecer de niño bebé, después a niño y después a joven, adulto y luego ya viejo. Es crecer en la fe y que este cuerpo físico, estos años que vamos agregando a nuestra vida, que vamos creciendo en años, pero sea también en sabiduría, que la sabiduría viene de las cosas de Dios. El tener la respuesta correcta, saber lo que estamos haciendo correctamente para mí y para los demás. Eso es ser un hijo de Dios, eso es tener sabiduría. Y esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 52. Esta expresión coloca a Jesús en la línea de los fieles a la alianza, esos justos que crecen como la palmera al borde de lagos. Eso nos lo dice en el Salmo 1. Los evangelios muestran la misión de Jesús desde el bautismo a la ascensión, como la marcha de la luz que se ha levantado sobre el mundo, que ha crecido, que se ha ocultado un momento antes de triunfar definitivamente de la noche. En la mañana de la Pascua, después de la oscuridad, viene la luz, y la luz es el Señor. Él renace, Él venció a la muerte, Él es vida, Él es esperanza, Él es victoria, Él es el triunfo, Él es la victoria en sí. Él le ganó a la muerte. Jesús nos llama a ser perfectos como el Padre es perfecto. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. La palabra de Dios es presentada como una semilla sembrada en la tierra, llamada a crecer y a dar fruto. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo.
crecer y dar fruto en su palabra. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículo 4, 15. El Evangelio de la palabra que fructifica y crece. Esto nos lo dice en el libro en la carta de los Colosenses capítulo 1, versículo 6. Estamos llamados a crecer en la misión. Crezcan en la obra del Señor, sabiendo que el Señor no dejará sin recompensa su fatiga. Esto nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Si nosotros obedecemos y hacemos, seguimos la orden que se nos ha dado de ir e evangelizar a todo el mundo, vayan y prediquen el Evangelio, haciendo que crezca la obra del Señor, entonces el Señor te dará a ti y a mí y a nuestros seres queridos la recompensa, porque Él no se queda absolutamente con nada. La Escritura nos enseña que la iglesia se construye poco a poco, crece, edificaos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, haciendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental, en quien todo el edificio bien trabado va creciendo hasta formar un templo consagrado al Señor. Esto nos lo dice en la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 20-22. Que solamente así crecemos fuertes, nada nos va a turbar, nada nos va a tumbar. Podemos escuchar a todo mundo que diga lo que le dé su regalada gana, pero nosotros estamos firmes en la fe, porque estamos con la piedra angular perfecta que lo sostiene, que no hay ninguna duda. Por lo tanto, estoy firme en la fe y nada me hará tambalear, porque sé la verdad. El verdadero crecimiento se verifica en el interior del hombre, dentro de ti. Número 1, cuando crece en la fe, nos dice, abrigamos la esperanza, cuando tenemos fe, abrigamos la esperanza de que al ir creciendo su fe, tu fe, mi fe, nuestra labor entre ustedes produzcan un fruto cada vez mayor. Esto nos lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 15. Crecemos, crecemos porque tenemos fe. Cuando crece en el conocimiento de Dios, oramos por ustedes para que lleven una vida digna del Señor, agradándole en todo, dando como fruto toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto nos lo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10. 3. Cuando crece en el conocimiento de Cristo, crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cuando crece como iglesia, cuando crecemos como iglesia, como pueblo de Dios, alimentándose de Cristo, porque ahí recibimos la palabra, recibimos la Eucaristía, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces crecemos como iglesia porque tenemos la fe, estamos unidos en la fe. La iglesia somos nosotros. Alimentándose de Cristo, la iglesia unida a Cristo cabeza, porque en todo el cuerpo recibe alimento y cohesión, logra el crecimiento que Dios quiere. Esto nos lo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 19. Porque por fe estamos ahí y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y estamos como sus hijos unidos en amor, en demostrarle que Él es la cabeza de nosotros. Él es el que nos guía, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos mantiene de pie y unidos, porque todos necesitamos de todos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Él no hace distinción. Dice, entonces, dice, recibe alimento y cohesión, logra el crecimiento que Dios quiere. Cuando crece en amor, y le pido que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y sensibilidad para todo. En la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 9,
que el Señor los haga crecer y desbordar de amor de unos a otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12, y damos gracias a Dios porque crece su fe y aumenta el amor que ustedes se tienen unos a otros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Si realmente ponemos en práctica sus enseñanzas, nos vamos a llenar del amor de Dios. Entonces, por lo tanto, el resultado va a ser que vamos a dar amor. ¿Por qué? Porque recibimos el amor de Dios, nos lo hace saber, nos lo entrega, entonces nos llenamos de él y por lo tanto estamos tanto llenos de amor que lo vamos a compartir con nuestros hermanos. Porque de él lo recibimos todo. Y si lo recibimos, tenemos que compartirlo. Todo lo que recibamos, tenemos que compartirlo a los demás. No es nada más para nosotros, es para que todos estemos bien. Dice, en todo caso, la fuente y la meta de todo crecimiento cristiano es Cristo, conforme al don que Dios me ha concedido. Yo, como sabio arquitecto, puse los cimientos, otro levanta el edificio, pero que cada cual mire cómo se construye. Desde luego, nadie puede poner un cimiento distinto del que ya está puesto. Y ese cimiento es Jesucristo. Esto nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10, 11. Claro que sí, porque no podemos poner cosas diferentes. Todo está cimentado en la fe de creer que hay un solo Dios, el único Dios verdadero, el Hijo de Dios, y que es tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es uno solo, es la piedra angular perfecta que sostiene absolutamente todo el edificio, que es la iglesia que somos nosotros, porque todos estamos en armonía, en sintonía, en esa misma creencia, en esa misma fe. Por lo tanto, no estamos pensando cosas distintas, estamos unidos en la fe, en esa gran verdad de saber que Él es nuestro Padre, el único Dios verdadero. Envejecer es obligatorio, crecer es opcional. Crecer es nuestra vocación y también nuestra obligación, pero el que da el crecimiento es el Señor. Yo planté, yo, yo planté, Apolo regó, pero el que hizo que crecer fue Dios. Solo cuenta quien da el crecimiento, que es Dios. Esto nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6, 7, y el llamado que Dios nos hace es a la plenitud. Dios es el de todo, no es nadie. Todos en este mundo, el que decir al Señor es simplemente se recibe la orden. El que hace todo, el que lleva la iglesia, el que hace completamente todo y que camine es nuestro Señor. Nosotros no hacemos por nosotros nada nuevo. Todo lo hace el Señor. Simplemente el pueblo de Dios somos sus trabajadores, sus discípulos, sus hijos amados. Él es el que hace absolutamente todo y el que hace el que florezca, el que dé fruto. Él sabe a quién le da, en qué tiempo, absolutamente todo. Dice, y no hay que olvidar que Dios da el crecimiento a través de su Espíritu Santo. Pues el Espíritu es aquel que en la iglesia multiplica el pan, la palabra, el perdón, la paz, absolutamente todo lo hace el Señor. Él es el único. Dice, el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si tienes otra idea diferente, otro pensamiento, no eres de Cristo. Esto nos lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice, por eso doblo mis rodillas ante el Padre, solamente ante Él, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria, los robustezca con la fuerza de su espíritu, de modo que crezcan interiormente.
Esto nos lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14, 16. Y como niños recién nacidos, te dice a ti y a mí, anhelen la leche pura del Espíritu, para que, alimentados con ella, crezcan hasta recibir la salvación, ya que han saboreado la bondad del Señor. Esto nos lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, 3. Y dice la pregunta, ¿en qué aspecto de tu vida espiritual te gustaría crecer más? Esa es la pregunta que te hace a ti y me hace a mí. Tú la contestas allá, en tu casita. Es simplemente la pregunta que se hace, que se nos hace. Ahora, continuamos. En el capítulo 3 y el tema es miedo a crecer. La vida que crece, que da fruto, que triunfa de la muerte, es signo de Dios e inversamente todo lo que aliena, destruye, esteriliza. La vida es obra de las tinieblas. Por eso, el primer sí de Dios es a la vida, a que la vida crezca. Crecer es nuestra primera vocación, pero hombres y mujeres alrededor de nosotros multiplican los esfuerzos para no crecer. ¿Por qué? Porque le damos el permiso al otro que entre a querernos confundir, porque nos hacemos perezosos, porque nos olvidamos de la promesa que le hicimos al Señor, cuando le dijimos, sí, Señor, yo te quiero seguir, yo quiero saber de ti, yo quiero cada día enamorarme más de ti, conociendo de ti, sabiendo de ti, que tú me enseñes tu historia, lo que tú has hecho por mí, y así conociendo lo que tú has hecho por mí, conociendo todo lo que me has dado, todo lo que lo que has sacrificado por amor a mí, me voy a enamorar de ti, porque me voy a dar cuenta del amor tan grande que me tienes. Dice, Israel, que duda ante la prueba del desierto, así sucedió. Y de hoy en día, ¿cuántas personas realmente están en dudas de que realmente Dios existe y de que Él es quien es? Las cosas, las preguntas se siguen haciendo, dudando. ¿Por qué? Porque es la obra del enemigo de querer poner duda, que no es verdad. Pero es verdad, los que hemos dicho sí, sabemos que es verdad, no hay ninguna duda. Dice, Israel que duda ante la prueba de Israel. Eso es el miedo a crecer, a creer realmente. Esto nos lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 16, y no quiere seguir adelante. ¿Por qué? Porque pierde la fe, se cree de las mentiras y se cansa y dice, mejor me regreso a donde estaba. Error. Entonces ahí viene la duda, la prueba, la duda de la fe. ¿Qué tanta fe tienes? Te viene el desánimo, el creer que no es verdad, que nada más se dice y no se cumple. Eso no es así. Todo tiene su tiempo, el tiempo del Señor, no del tuyo. Dice, Pedro duda marchar sobre las aguas cuando le vino el desánimo, el no creer. Estas son las pruebas de no creer que no podía caminar al agua. Cuando el Señor le dijo, ven, y tuvo fe, creyó y se dejó ir, se arrojó al mar y pudo lograrlo. Pero luego vino la duda y fue cuando se hundió. Pero no es que no se pueda, es que es la falta de fe. Entonces dice, Pedro duda marchar sobre las aguas y también la pregunta se hace actual. ¿En qué momento estamos en nuestra vida que estamos dudando que no podemos, que no hay esperanza a lo que estemos viviendo? En el que hay pérdida de trabajo, problemas con los hijos, con el esposo, el matrimonio, en fin, miles de cosas. ¿Qué duda hay? ¿Que crees que no se puede salir adelante? No, pon en práctica la fe, no dudes y di, sí se puede. Dice, Pedro duda
marchar sobre las aguas, a enfrentar los poderes del mal, porque el enemigo no quiere que tengas fe, quiere que te quedes estancado en la duda, en la miseria, en la tristeza, en la angustia de que no se puede. Es el trabajo del enemigo, pero el Señor nos dice, no dudes, en ningún momento dudes, cree en mí, aclama a mí, yo te responderé, yo nunca te defraudaré, nos dice el Señor. Y la siguiente duda dice, Nicodemo se siente turbado ante el llamado a nacer de nuevo. Y esto nos lo dice en Juan capítulo 3, cuando le dice, ¿qué tengo que hacer para volver a nacer de nuevo? Y él pensando físicamente que volver al vientre de la madre, no, es renacer en fe. No tienes fe o anteriormente creías otra cosa que no es Dios, ahora ya sabes que es Él el único que es la verdad, el camino. Créele a Él y ahí vas a volver a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora tienes fe. Antes dudabas, antes no creías, ahora eres una criatura nueva, volviste a nacer, porque hay esperanza, hay alegría, hay paz, hay consuelo. Dice, siguiente, el joven rico que rechaza dejar sus protecciones para crecer. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 18, versículo 19. Es el tener miedo a dejar lo material. Nos importa tanto lo material o lo que más según queremos, que no queremos soltarlo, que no estamos dispuestos a dejar ese bienestar para seguir a Cristo. Nos importa más lo de este mundo que la vida eterna y estar bien con el Señor, porque no nos va a faltar absolutamente nada. Nos aferramos a lo material, a lo de este mundo y no queremos renunciar. ¿Por qué? Cuando estamos viviendo una situación así, de no queremos dar el cambio, dejar lo que estamos viviendo del mundo, es porque todavía no estamos convencidos realmente de que el Señor es el camino, la verdad y la vida y que Él es el dueño de todo, que no nos va a hacer falta absolutamente nada porque con Él lo tenemos todo. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo a perder nada. Al contrario, seguimos ganando. La lotería la tenemos con Él. Dice, tenemos miedo a crecer, parodiando a alguien. Vivimos el síndrome llamado miedo al crecimiento. Miedo a la madurez, a ser responsables de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestras decisiones. Tenemos miedo a crecer porque si yo crezco, tengo que responsabilizarme de mis actos, me las tengo que averiguar para sobrevivir y a eso tengo miedo. Me gusta mejor estar dependiente de otra persona, dejarle la responsabilidad a otra persona. Eso es no crecer uno, eso es ser inmaduro. Pero cuando tú ya crees, eres maduro, ya maduraste, ya creciste, es que ya estás comprendiendo que tú eres el que tienes que acercarte a Dios y mirar por tus intereses y solamente vas a estar bien con Él. Pero tú ahí es la muestra de que ya aprendiste la lección, ya maduraste y te das cuenta que Él es quien es. Y no tenemos que pegar. Dice, nos gusta quedarnos adolescentes, como el joven rico. Tenemos miedo a crecer porque tenemos miedo al compromiso, no queremos comprometernos. A eso no queremos. Queremos que alguien siempre se haga cargo de nosotros, pero no ser nosotros los que tenemos que mirar por el otro. Al esfuerzo, al sacrificio, no me quiero sacrificar. Quiero que otro se sacrifique por mí, para mí, pero yo no. Mucho menos sacrificarme yo por el otro. Entonces dice, por miedo a crecer, nos refugiamos en la neurosis o enfermedad. Permanecemos niños o adolescentes. Repetimos y reproducimos gestos y actitudes de niños y adolescentes o nos quedamos en el paternalismo. Porque volvemos a lo mismo. Queremos quedarnos como niños, pero cuando nos conviene queremos ser niños para que nos mantengan, para que nos hagan todo, para que nos saquen de nuestros problemas y hacer lo que a mí me dé mi gana en el momento que yo quiero, como yo quiero, porque yo soy niño, no tengo la responsabilidad, pero no quiero precisamente crecer, ser un adulto, que el ser adulto es, la responsabilidad es tuya. Tú vas a tener que aprender a tomar decisiones, a saber cómo vas a
sobrevivir. Y eso, compromiso, eso, el decir me tengo que esforzar, no lo quiero hacer. Quiero que otra persona, mis padres, cualquier persona me siga solucionando los problemas. No quiero crecer, quiero ser un niño dependiente, un joven dependiente. No quiero dejar la niñez. Quiero seguir siendo niño, pero para que lo que me convenga, mis caprichos. Pero soy convenenciero, porque cuando ya me toca la parte de que tengo que hacer mi parte, el ser niño, el estar que alguien te solucione las cosas, tú vas a depender de esa persona completamente. Por lo tanto, también vas a tener que recibir responsabilidades a tu nivel, pero no las quieres y te quedas ahí mejor como niño. Pero da casualidad que la vida, tarde o temprano, tienes que crecer. Y si no aprendiste, y si no te esfuerzas, el único que vas a salir dañado eres tú. Pero cuando tú tienes la madurez suficiente a decir, a entender, yo tengo que sobrevivir, tengo que crecer, me voy a acercar a Dios, voy a hacer todo lo que Él me dice, me voy a esforzar, así como es la vida. Lo que yo logre, lo que yo quiera tener en la vida, yo me tengo que esforzar para poderlo tener. Si no me esfuerzo, no lo voy a lograr, pero haciendo las cosas bien y acercándote a Dios y pidiéndole a Él que te ayude, que te guíe a ser bueno, lo vas a lograr. Entonces tenemos mucho que aprender. Y con esto yo creo que me voy a, a despedir porque tengo miedo de que no estoy muy segura de que realmente se quede, se grabe todo y me quede como el anterior. Entonces, estoy un poco insegura en esto, pero espero que se grabe y continuaremos, si ustedes me lo permiten y les parece agradable, interesante lo que les estoy compartiendo, estas enseñanzas, para ir aprendiendo más el desarrollo de nuestra fe, nuestro comportamiento, lo que nos dice el Señor, para seguir compartiendo y aprendiendo, ir desglosando los temas que se nos está tratando aquí para poder ir entendiendo el mensaje más concienzudamente. Así de que, pues, con esto me voy a quedar. Este, Espero me acompañen en el próximo video. Espero que ya me sienta también mucho mejor, que Dios me siga iluminando, me siga guiando a qué tema les tengo que compartir, qué les puede interesar. Como yo les digo, de acuerdo a mis experiencias, a lo que yo interpreto, lo que me dice a mí, todo lo que yo hago con estos videos es para inspirar a que ustedes se acerquen más a saber de la palabra de Dios y busquen la información, busquen la enseñanza, compren su Biblia, la empiecen a leer y así vamos todos acercándonos más a nuestro Padre, a conocer de Él, a enamorarnos cada día más de Él. Y solamente de qué manera nos podemos enamorar, pues conociendo su historia, su, su sacrificio, su amor hacia nosotros, su entrega total. Así de que con amor se paga. Pues sin más, me voy a despedir por el día de hoy, lunes 27 de mayo. Espero que no me dejen sola, me sigan acompañando. Gracias a los suscriptores, gracias por mirar estos videos. Ojalá dejen sus comentarios, o no sé cuál es la razón por qué no salen comentarios, no comentan, no sé, o porque no tengo pues, porque no tengo eh, eh, muchos suscriptores, pero yo lo hago de todas maneras con todo mi corazón, con todo mi amor, con todo mi respeto, y el único deseo es de que en algo les pueda ayudar lo que yo les comparto a través de estos videos, de mis experiencias y de cómo Dios ha obrado en mí, lo que Él ha hecho en mí y lo que puede hacer en ti también. Bueno, pues sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Mi nombre es María López y los espero en el próximo video. No me dejen sola. Muchas gracias. Misión cumplida en la escuelita del Señor por el día de hoy y
hasta el próximo video. Gracias, muchas gracias y que Dios me los bendiga y me los acompañe y sigan creciendo en la fe. Adiós.